hecho, dijimos, del milagro en sí en el término natural, ¿no? Son para afirmar o señalizar el evangelio, para confirmar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ahora bien, en el Nuevo Testamento denomina a sus milagros señales, dijimos. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo denominaba a lo que hacía Jesús? Señales. Claro, le decía también teras, le decía dunamis, pero principalmente cuando señalaban era señales semeion, porque señalaban la verdad de que lo que él afirmaba. ¿Qué es lo que afirmaba el Señor? Que él era Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo del hombre. Porque sabemos que cuando uno dice somos hijos de Dios, pues eso no era una blasfemia en sí, ¿verdad? Porque los judíos mismos decían, nosotros también somos hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos de la promesa. Pues no era blasfemia eso, no era una herejía. Pero decir que era el Hijo de Dios de la manera única, como el unigénito Hijo de Dios y como el Hijo del hombre, aquel que el profeta Daniel en el Daniel capítulo 7 menciona, que iba a venir en las nubes como el anciano de los tiempos antiguos, ¿verdad? ¿Quién es ese? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dios. Esa fue la blasfemia que le asignaron para crucificarlo, fíjense. Esa es la señal que él decía. Él decía que era Dios y hacía las señales para señalizar de que él era el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Juan 20:30, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia ¿de quién? De sus discípulos. Es importante señalar en qué presencia de quién, de sus discípulos. Sus discípulos fueron ¿qué? Testigos oculares presenciales, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas, o sea, todas estas señales han sido escritas, las que fueron escritas, para que ustedes crean, tengan fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Fíjense, ese es el motivo principal de nuestra fe. Saber que Jesucristo era ¿quién? Dios. Esa es la verdad. Cualquier otra congregación, predicador, por más famoso, por más seguidores que tenga, por más doctorados y estudios y seminarios que tenga y diga que Jesús era un ángel o era un semidios o no era el Hijo de Dios pero era una criatura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es falsa doctrina, o sea, no es doctrina de Dios, no es el pensamiento de Dios, porque Dios sabe la verdad, que su Hijo es su unigénito Hijo y que es Dios, porque tres son uno en el cielo, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas independientes, pero interrelacionados en un solo Dios. ¿Cuántos creen esto? Amén. Esta es la fe verdadera, el evangelio verdadero, por el cual somos salvos, somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Ahora, ¿cómo demuestran, dijimos, los milagros de Jesús? Que Él sí es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Hacemos un test rápido? No, ¿verdad? Porque confirmaban, ¿qué cosa? Lo que Él decía, esas señales decían, verifico que Dios estaba apoyando con ese milagro, ¿verdad? ¿A quién? A Jesús, su Hijo. Confirmaban lo que Él predicaba, lo que Él enseñaba. Porque muchos profetas, muchos siervos de Dios hicieron muchos milagros, muchos, pero ninguno afirmó o se autodeclaró ser el Hijo de Dios. Jesús predicaba esta afirmación como base de su ministerio. Yo soy el Dios creador, el que se le apareció en la zarza que se quemaba pero no se consumía en el monte del Sinaí a Moisés. Yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy tu creador. Eso es lo que él estaba diciendo. Para la evidencia histórica de que Jesús hizo milagros de verdad, dependemos entonces de quiénes, de los que escribieron de esos milagros, de los que al fin y al cabo fueron usados
por el Señor, ¿para qué? Escribir los evangelios. O sea, dependemos de qué cosa, mis hermanos. Nosotros 2000 años después de esos sucesos, de esos hechos históricos, ¿qué? De los apóstoles que escribieron, de los discípulos que decían en Juan 20:30 que estaban presentes viendo esas señales, esos semeions. Entonces, la pregunta es, volvemos, y la hicimos la vez pasada, ¿es fiable, confiable el testimonio de estos apóstoles, de estos susodichos testigos? De eso depende su fe. Si usted dice, híjole, la verdad, ¿cómo será? ¿Será fiable? Hace 2000 años unos pescadores dicen que eran, no tenían mucho conocimiento, dicen que les seguía, yo no estuve, fue hace 2000 años, ni los mayas existían en esa época. O sea, ¿cómo saber yo? ¿Cómo tener esa certeza? ¿Cómo Dios me pide eso? ¿Usted piensa que Dios le va a pedir algo que es imposible de creer? Al contrario, es fácil, dice la Biblia, no es muy difícil de creer. Pero sí, ya se fue, como siempre nos dicen la gente incrédula o la gente que no conoce de Dios. Se fue hace mucho. ¿Y se habrá sido cierto? Son palabras normales, ¿no? Que escuchamos. Los testimonios, mis hermanos, no se hacen menos válidos o menos verdaderos porque pasó mucho tiempo. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Un testimonio, un testigo que testifica algo que dice esto es verdad, esta es la verdad de los hechos, no pierde validez o veracidad porque pasó mucho tiempo. No. El tiempo no es algo que demerite la veracidad de un testimonio. Podemos asegurar, mis hermanos, varias cosas que vimos, empezamos a ver la enseñanza pasada. Yo se las voy a refrescar. Vimos en primer lugar que los apóstoles no se conocían como mentirosos empedernidos, ¿verdad? Dijimos, era lo primero. Hay esta gente, estos apóstoles, estos discípulos que pasaron a ser apóstoles, que escribieron los evangelios y sus discípulos ahí los ayudaron, etcétera, etcétera. No eran mentirosos empedernidos. ¿Y cómo puedo decir eso? Por los escritos y manuscritos descubiertos, que serían los mismos escritos de los apóstoles. Ellos una y otra vez afirmaban de la verdad, buscaban sobre la verdad y se afirmaban en la verdad. Citamos primera de Juan 2:21, en donde les decía el apóstol Juan, yo les escribo porque no les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Él afirmaba esto. A sus gentes, ¿qué? A sus contemporáneos. Los apóstoles basan sus escritos y narraciones de los hechos en la verdad que Cristo les dijo. Las mentiras, según su forma de verlo, en los escritos que vemos, eran inaceptables, incluso con el propósito de un bien mejor o de propagar alguna verdad mayor. O sea, vieron que mentimos para un fin mejor. No. Era inaceptable, incompatibles. ¿Con qué? Con lo que Jesús proclamaba. Jesús proclamaba que Él era la verdad. Juan 14:6. Y el mismo Señor fue quien prohibió estrictamente el falso testimonio. Y citamos Mateo 5:33 al 37 para los que anotan. Él mismo dijo bien claro el Señor, no jurarás falsamente, no darás falso testimonio. Entonces, cuando Juan nos dice que él y sus compañeros apóstoles y sus discípulos vieron a Jesús hacer milagros ante sus ojos, como lo relatan una y otra vez, está claro que el que cree está recogiendo datos históricos. Él así lo cree y él así lo escribe. ¿A quiénes? A sus contemporáneos. Y si esas cosas y esos hechos no pasaron, los contemporáneos hubiesen refutado en ese momento. Es como ahora en las sociedades, en los científicos, por ejemplo, nosotros tenemos muchos hermanos que son apologetas, ¿no? O sea, que defienden la palabra de Dios.
Entonces ellos se preparan y van con los ateos famosos, con los libros, y hacen debates muy, muy padres, muy bonitos. Y vemos esos debates y decimos, ay, qué hermosa manera de defender, qué sabiduría. Pero si nuestro hermano apologeta estaría diciendo puras mentiras, cosas incongruentes, sin sentido, sin raciocinio, sin bases, sin evidencias, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esos debates podrían ser bien desarrollados? Él quedaría en evidencia luego, le refutarían fácilmente y le callarían la boca y lo anotarían. Quédense por seguro. Pero nada de eso pasó con los apóstoles. Al contrario, los cristianos de la época crecían en número y más, hasta decían registros romanos que odiaban a los cristianos. Recuerden que ellos tenían muchos dioses y decían, estos son como ratas, como una plaga, se multiplican, matamos a uno y aparecen 2 o 3. Es increíble, decían. ¿Y usted qué cree? ¿Que sobre una mentira se iba a propagar eso? Claro que no, porque se confirmaba la verdad, se seguía propagando y propagando. Porque una mentira al principio puede propagarse, como vemos en muchas sectas, pero no tiene esa trascendencia que va más allá, hasta 2000 años después, y llega a todo el mundo, como Jesús profetizó. En segundo lugar, vimos que debemos fijarnos en que Juan dice que cuando recoge los milagros que Jesús hizo, los va escribiendo, no está simplemente él escribiendo una serie de rumores. Alguien me dijo, alguien me contó. Él lo escribe bien claro en primera persona. Él y sus compañeros apóstoles fueron testigos de primera mano. No solo lo escribieron así, sino que sus discípulos también, los famosos padres de la iglesia, también lo escribieron así. Alguno ahora puede estar pensando, ay no, pues este predicador está dando justificación circular, ¿verdad? Se está justificando por la misma Biblia y por los mismos escritos de sus mismos hermanos cristianos. Entonces, ¿qué razón encuentra en eso? Los más grandes y numerosos manuscritos e importantes de la época que se encontraron en esas épocas son de manuscritos cristianos. ¿Por qué será? Porque la cantidad que se escribía de esto, de la verdad de Cristo, era abrumadora. Y de la cantidad que se escribían los paganos como los romanos, también hacían referencia justamente a los cristianos y a Cristo. Por eso, volviendo al caso de los apóstoles, ellos anunciaban y lo que ellos vieron de primera mano, en presencia, dice la palabra, de sus discípulos, el Señor hizo esas señales. Y en tercer lugar, lo más importante, debemos de fijarnos en la naturaleza de los milagros de Cristo. No solo fueron eventos históricos, o sea, registrados en manuscritos escritos. Recuerdan que había del Nuevo Testamento más de 26,000 manuscritos escritos, aunque sea un pequeño tramo de alguna parte del Nuevo Testamento, solamente en el griego. Si contamos copto, bizantino, por latín, empezamos a poner otros arameo, hay hasta más de 60,000. O sea, ningún otro manuscrito o libro o poesía, póngale lo que quiera, tiene tantos como la Biblia. O sea, cuando alguien le diga, ay, usted es puro sin argumento, son los que más evidencia arqueológica e histórica tiene la Biblia. Pero trasciende, el punto 3 es que trasciende lo histórico, los manuscritos, trasciende. Se nos presenta con esta otra clase de evidencia que plantea un desafío incluso a todo lo que nosotros como cristianos podemos pensar que somos. El texto griego del Nuevo Testamento, dijimos que nos lo advierte esto bien claramente. Los milagros de Cristo no eran solo obras de poder especial, en griego dunamis, ni solo eran maravillas asombrosas que captaban la atención de la gente, en griego teras. No eran
solamente dunamis, no eran solamente teras, también eran señales. Este es lo importante del caso. En griego, semeion, que apuntaban más allá de sí mismos para algo mucho más importante que el mero milagro físico o natural. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo en Juan capítulo 6 de la alimentación de las 6,000 personas? De los 6,000 hombres más mujeres y niños, ¿verdad? Que vimos que la interpretación ahí, ¿qué fue? Que Jesús fue movido a compasión, como claramente dice la palabra, porque tenían hambre, Pero esa no fue el principal motivo de él haber hecho esa señal. Esa señal iba más allá de un tera, de un dunamis. Por eso se dice semeion. Iba un propósito mucho más elevado. La gente... Dijimos que tuvo hambre el día siguiente, tuvo hambre. Y en la misma Biblia aparece que lo buscaban al Señor. Y el Señor mismo le dijo, ustedes no me buscan porque quieren aprender las cosas espirituales, me buscan porque tienen hambre. Creen que los alimente de vuelta. Pero si el Señor tenía el poder, Él es Dios, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué no siguió haciéndolo? Si Él tiene ese poder, si Él tiene esa capacidad. Porque esa no era su principal enseñanza. Él quería enseñarle el semeion, de que Él era el pan de vida, el pan de vida que ellos debían de comer para tener vida eterna. El milagro era, el milagro de alimentarlos en lo físico era para alentarles, no solo del hecho de que Jesús era el creador en forma humana, sino para anunciarles que había venido del cielo para ofrecerse a sí mismo a ellos como el pan de vida y así satisfacer su hambre espiritual. O sea, él apuntaba a lo espiritual. ¿Y la gente que apuntaba? Pues al estómago. El estómago, dijimos que al ser algo formado por células, pues cosas materiales, ¿verdad? Se puede satisfacer con cosas materiales, como la comida. El espíritu humano, que procede de Dios, que es espíritu, nunca podrá quedar plenamente satisfecho con cosas meramente materiales o con placeres intelectuales, filosóficos. Nunca va a poder quedar totalmente satisfecho con eso, el espíritu humano. Necesita de la comunión con su creador, con esa persona que es su creador, el Dios que es espíritu. Eso es lo que necesitamos para satisfacer nuestra hambre espiritual. Sin Él, sin el creador, el espíritu humano está condenado a un hambre perpetua que ya sabe qué es, la muerte segunda. 1,000 milagros, 1,000,000 de milagros en lo físico, dunamis, teras, no van a poder saciar esta hambre espiritual. Necesitamos estas señales y saber que nos dan la certeza de que Jesús es aquel Mesías esperado y profetizado en las Escrituras, el cual es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el cual es el Salvador, el pan de vida, que me va a satisfacer mi estómago espiritual. Amén. En Juan 6, 38 al 40, así lo dice el Señor, como prueba, dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, o sea, el Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. ¿Anhelan sus espíritus ser liberados de la sombra de la culpa y de las ataduras del pecado? Eso es un buen síntoma. Híjole, yo quiero salir. No, yo estoy a gusto aquí en mi pecado, déjenme que un ratito, al cabo es por gracia.
Entonces, ¿se dan cuenta cómo uno mismo sabe la temperatura espiritual que uno tiene? Es más, hay gente que no tiene temperatura o pulso espiritual, o sea, está como muerto espiritualmente. Por eso es importante esta pregunta, anhelar en nuestro espíritu, nuestra hambre. ¿Tenemos hambre de estar con el Señor? Cristo, a través de su muerte, puede proporcionarnos esta vida eterna, como Él dijo, yo soy el pan de vida. Esta comunión necesaria con el Señor se logra comiendo el pan de vida, mis hermanos. Por eso nosotros hacemos la Santa Cena. ¿Y qué hacemos? Comemos una representación simbólica de lo que es carne de Jesús, sangre de Jesús. Que somos caníbales, no, es lo que no entendieron en Juan 6. Vieron la gente que lo estaba escuchando. Sino que entramos en esa comunión espiritual. Nuestra hambre espiritual es saciada. Juan, vamos a la palabra de Dios en Juan 6:51. Tan bonita esta palabra, cuando uno ya la entiende, ¿verdad? Porque cuando la primera vez que yo leí esta palabra, yo les admito, yo también me sentía como caníbal. Ay, qué dura es la palabra del Señor. Me sentía yo como los que estaban escuchando en ese momento a Jesús. Se lo admito, me costó tragar esta palabra. Pero cuando entendí que tiene que ver con semeion y no con solamente dunamis y teras, dije, híjole, ya entendí un poco. En el versículo 51 dice así, el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Qué afirmación, ¿eh? El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, o sea, mi sacrificio en la cruz significa. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? No entendieron. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Claro, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. ¿Vieron? Cuando ya entendemos el propósito espiritual, ya esto no se nos hace duras palabras como a los que estaban escuchando aquella vez hace 2000 años al Señor. Yo cuando escucho ahora esto digo, Señor, ¿por qué moriste por mí? ¿Cuánto amor? Y me emociona esto. Y antes era, mejor no lo digo, esto no lo predico, esto no lo leo porque parece medio raro, me siento caníbal, etcétera, ¿no? Pero ahora que lo leemos de esta manera, hay puro agradecimiento en mi corazón. Hay pura congoja y alegría. Hay una mezcla de decir, ay Señor, qué increíble que hayas hecho eso por mí. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Por eso la importancia, lo fundamental de la doctrina de la cruz, mis hermanos. Es tan importante. Sin la cruz, nada tiene sentido de estar aquí hoy nosotros. Sin ella, como bien acabamos de leer, no hay vida posible. Sin comer la carne de Jesús, sin beber la sangre del Señor, no hay vida eterna. Y esto hace enlace con la otra clase de evidencia, de alguna forma diferente de la que nos acabamos de nosotros estudiar y que estamos hoy volviendo a explicar, que nos ofrecen a través de esos semeion, dunamis y teras, ¿no? Pero relacionado a eso, que es la evidencia de la muerte de Cristo. Dios quiere estimular nuestra fe en Él, claro. No solo a través de lo que nosotros estudiamos desde el miércoles pasado, a través de los milagros, a través de las señales de Cristo. Más bien desea hacerlo fundamentalmente con la muerte de Cristo en la cruz. Por eso Juan 6:51 hasta el final daba esa introducción a esto justamente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 y 23. 1 Corintios capítulo 1 versículo 22, Reina Valera actualizada, seguimos.
Y dice así la palabra de Dios: porque los judíos piden señales, ahí está, y los griegos buscan sabiduría, conocimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos a Cristo crucificado. Que no se nos olvide la cruz de Cristo. Para los judíos tropezadero. ¿Por qué? No querían aceptar a un Mesías que muera en la cruz. Ellos querían ver al Mesías que triunfe como el rey David en el campo de batalla, destruya el yugo opresor romano y sean la gran nación potente, el imperio Israel, que hace 1000 años, en esa época, prosperaba. Tropezadero para los judíos. Y para los gentiles, ¿qué? Los que buscan conocimiento, ¿qué? Locura. ¿Y qué nos dice el mundo que busca solamente conocimiento mundano? Estamos locos. Las señales, mis hermanos, que estuvimos estudiando, nos confirman que Dios se ha hecho carne, que Jesús es el Hijo de Dios. Confirman que es verdad lo que Él afirmaba de su propia boca. Y la cruz, mis hermanos, la evidencia de la cruz nos señala o revela el corazón del único Dios vivo, el corazón del Creador. La cruz nos revela por qué se hizo carne el Señor. Porque nos amó tanto nos amó, que Él dio a su Hijo unigénito en sacrificio vivo, para que si usted y yo creemos, no nos perdamos, sino que podamos alcanzar vida eterna, comunión con el Padre. Es algo increíble, es algo que es como una locura, y como dice, no, como leímos recién. El apóstol Pablo entendió la importancia de la evidencia de la cruz, porque era esa señal tan importante, apartada de cualquier otra señal, que decía que Jesús no solo era Dios, sino un Dios lleno de amor por su creación. No, yo ya sé que existe un Dios, ¿vieron? Yo estuve en una etapa, ¿no? Que también, sí, Dios tiene que existir porque, pues sí, ni modo que todo se cree de la nada. Estuve en esa etapa, pero ¿y qué tal? ¿Y si es un Dios maligno, tirano, déspota, caprichoso, vengativo? Ay, no, Dios nos salve. Pero fíjense, qué tema, que la cruz nos señala que ese Dios todopoderoso, que puede hacer lo que quiere, lo que se le antoja, ¿verdad que sí? Pero es un Dios no caprichoso, no vengativo, sino lleno de amor por su creación, paciente y misericordioso, centrando ese amor específicamente en su máxima creación, nosotros, los seres humanos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, 1 Corintios 2:2, sigue diciendo el apóstol Pablo: porque me propuse no saber nada entre ustedes. O sea, puedo ser el más tonto entre ustedes, no me importa. Pero algo sí me propuse, sino a Cristo, Jesucristo, y a Él crucificado. Puedo estar mal en todo, no saber nada de la vida, ser un tonto, un ingenuo. No me chupo el dedo, me hacen el cuento del tío cada 2 por 3. Me aprovechan de mí, la gente piensan que soy un tonto, un bueno para nada. Todo puede ser, no sirvo para nada, pero me propuse algo en particular. Esto es lo más importante, lo único, dice el apóstol Pablo, a Jesucristo y a Él crucificado. En eso estoy bien, dice. Versículo 5, un poquito más abajo, dice: para que su fe, nuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Capítulo 1, volvamos un capítulo antes, versículo 18. Dice así: porque para los que se pierden, los que no creen, el mensaje de la cruz es que locura. Pero para nosotros, los que creemos, que somos salvos, es poder de Dios. Y en Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación, como recién leímos. Es un poder que nos regala la vida eterna,
¿Qué mejor poder hay en el universo que este? No, yo quiero el poder de volar, yo quiero el poder de tener mucho dinero, yo quiero el poder de tocar y que todo se convierta en oro, como esa historia, ¿verdad? Y yo quiero tener el poder de tener más fuerza que todos, yo quiero tener el poder de... ¿Qué me importa? El poder más bello y hermoso y espectacular es el poder de salvar almas, mis hermanos. Poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo es que la cruz de Cristo provoca nuestra fe, ¿no? En Él, claro, en nuestro Creador encarnado, el Hijo del Dios vivo. ¿Cómo es que lo provoca? Lo hace porque la cruz del Hijo de Dios revela cómo es Dios en realidad. Eso es la esencia de la cruz. Obviamente, para que nuestros corazones crean en Dios, usted póngaselo a pensar cuando usted ha creído o está medio dubitativo, póngase a pensar en esto. Para que nuestros corazones, o sea, nuestro ser interior, realmente, de lo más profundo de mi corazón, crea en Dios, le ame y confíe en Él. Primero tenemos que saber cómo es el corazón de Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo puedo yo amar a Dios, confiar en Él, si no conozco sus propósitos? ¿Qué es la cruz? ¿Cómo es su corazón? El otro día estaba viendo una joven que decía, así lo dijo ella. Era una joven muy inteligente, ¿no? Licenciada y no sé qué, con muchas carreras, yo qué sé. Y ella estaba diciendo que ella era cristiana de niña, decía ella, de familia cristiana, etcétera, etcétera. Pero cuando conoció al Dios vengativo, decía ella, al Dios caprichoso, porque le enseñaron mal, por ejemplo, Romanos 9, aquí ya lo hemos enseñado, Romanos 9, ¿verdad? En donde decían que Dios elige a uno como vasijas para hacer destrucción y a otros, porque sí, porque así Él lo eligió. Y después nos culpa a nosotros, si Él nos eligió para destrucción, ¿cómo nos va a culpar? A Esaú lo eligió y ahí. Entonces, tiene una mala interpretación de lo que es Dios. Y fíjense, ella estaba diciendo, no, ya estoy deconstruyendo la figura y la imagen de Dios. O sea, se me cayó el ídolo, como diciendo, ¿no? Ya, no, este Dios no merece mi adoración. Este Dios no es un Dios amoroso, como yo pensaba de niña. Este es un Dios caprichoso, arbitrario. O sea, algunos sí, algunos no, algunos eligen, algunos rechazan. ¿Cómo está eso? Y dice ella, que ahora es atea. Bueno, agnóstica dijo que era, ¿no? Sabe que hay un Dios por ahí, pero no le gusta ese Dios. No está enamorada de ese Dios, significa. ¿Sí entiende? Y a mí me dio mucha tristeza escuchar ese video. Y bueno, muchos hermanos cristianos le estaban escribiendo, no, está mal interpretado. Y yo estuve orando por ella nomás. Pero sí era bien triste, ¿no? ¿Cómo no saber bien cómo es mi Dios creador? ¿Cuánto me amó? Puede llegar a hacer que mi fe decaiga y hasta pueda llegar a apostatar. Mis hermanos, fíjense bien, cuando nosotros hablamos de conocer el corazón de Dios, la filosofía del mundo, el conocimiento del mundo no puede explicar eso, ¿se da cuenta? Puede especular acerca de un Dios o de que debe haber poderes que construyeron esto, no puede ser que no se construya de la nada. Puede especular, filosofar, pero no decirnos que hay dentro del corazón de Dios. Ni siquiera la filosofía del mundo puede decir que hay dentro de mi corazón o del suyo, ¿verdad? No, siempre es muy relativo. Tampoco puede decirnos la creación de Dios, o sea, el universo, la creación de Dios, la naturaleza y el universo, nos hablan de un poder grandioso de Dios, ¿verdad? Pero no puede mostrarnos de una manera inequívoca y específica el corazón de Dios. ¿Sí lo va entendiendo? Ni la filosofía ni el universo creado pueden señalar que existe un Dios, que hay un Dios, pero no el corazón de Dios. Por eso hay que ir más específico, para que podamos conocer cómo es la actitud del corazón de Dios hacia nosotros.
O sea, usted cuando los que somos casados, pues más o menos lo sabemos, pues uno quiere saber la actitud del corazón de la contraparte. Pues que me ame. Me voy a casar, pero ella no me ama. Pues, ¿cómo está eso, verdad? No, me caso por dinero. No, pues no. Entonces es importante. Y están, pues eso es el noviazgo, conocerse y enamorarse y saberse que el otro me ama y yo le amo. Es una relación mutua, recíproca, en comunión. Es lo mismo con el Señor. Tenemos que saber cuál es la actitud del corazón de Dios hacia nosotros. Dios tiene que tomar entonces ¿qué? La iniciativa y revelarse a sí mismo hacia nosotros. Tomar el primer paso de acercamiento y hacerlo en términos que nosotros, los seres humanos, seres imperfectos, podamos comprenderle. ¿Todo eso lo sabía Dios, sí o no? Claro que lo sabía. De ahí la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo se hizo carne. Vino a explicarnos bien claro el corazón de Dios. Por eso Él dice, mi doctrina no es mía, sino la del Padre. Yo nomás estoy explicando lo que es su corazón para que ustedes lo entiendan. Y en mi obediencia ustedes van a ver ese corazón, dice. Porque también aplica para nosotros, ¿verdad? Yo puedo predicar bonito, ir a la plaza y que 2, 3 lloren, sacarle unas lágrimas. Digo, ay, qué bien que predica. Y después me doy la vuelta y vamos a tomar una cerveza y me agarro a bailar ahí el bailongo con unas chavas y a decir maldiciones. O sea, ¿se imagina qué testimonio voy a dar? No, mi testimonio de palabra lo acompaño. Voy después, pues, doy un ejemplo de testimonio vivo, como lo hizo el Señor Jesús. Pero justo aquí vemos el problema que representa que Dios se encarne, que se haga hombre, criatura. Hay un problema aquí. Cristo, el mismo Señor, señaló a sus contemporáneos de este problema. Lo dicen los evangelios. Ese problema es porque Dios no se anda con politiqueros, o sea, no se anda con política, con dimes y diretes. Dios es verdad, Él es la verdad y Él habla verdad y Él hace lo verdadero. Los judíos de la época de Jesús, específicamente sus hermanos en la carne, sus familiares, sugirieron que para ganarse la confianza y el apoyo del público debía de llevar a cabo una buena campaña de publicidad. ¿Vieron como los políticos de ahora? Una campaña de imagen. ¿Qué? A base de hacer milagros espectaculares. Ese era el razonamiento de la gente que lo buscaba de otra manera. En Juan capítulo 7, versículo 1 al 7, está la historia que acabo de mencionarles. Lo voy a leer en la traducción viviente y dice así. Después Jesús recorrió la región de Galilea, ya estaba haciendo señales y milagros. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, o sea, de tabernáculos. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él, dice la palabra. Usted lo explica, ¿no? Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo, aquí viene el versículo 7, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer, ¿qué cosa? Lo malo. Aquí está el problema, cuando Jesús se encarna, Él viene y ¿qué va? ¿Él habla mentira? No, en Él no hay mentira, en Él no hay oscuridad, no hay tinieblas, es Dios. ¿Qué iba a hablar siempre? La verdad. Le va a echar la verdad, le va a encajar la verdad a todo el mundo. ¿Se imagina? ¿Vieron como cuando teníamos esos amigos que no sabían mentir cuando estábamos niños o adolescentes y ay, ya no le podíamos contar nada porque siempre contaban la verdad a nuestros padres, a otros, al maestro? Oye, ¿por qué no sabes mentir? Le decíamos. ¿Por qué no dices mentir? Ay, que encubre esto. No, pues yo tengo que hablar la verdad, decían ellos. Me acuerdo, yo tenía un compañero así y yo me enojaba con él.
Imagínense, yo era el fariseo y él era como un espíritu como el de Jesús. Pero esos ejemplos siempre se daban en la infancia generalmente, ¿no? O sea, un poquito entrando en la adolescencia. No, ahorita ya en la adolescencia ni siquiera, ¿verdad? Pero ese es el tema. El Dios de verdad vino y se hizo carne, y Él era la expresión perfecta, pues, del Padre. La propia autorrevelación de Dios en términos humanos. Por tanto, de forma inevitable, Él reveló la santidad de Dios, que con una amplitud, con una revelación sin precedentes. O sea, Él reveló todo. Vio todo lo que había en el Antiguo Testamento que dicen, ay, que no entiendo esto, no entiendo lo otro. No, Él vino y en los evangelios Él reveló todo lo que había. Y cuando más lo hacía, más hablaba la verdad, cuanto más exponía ¿qué? La pecaminosidad, el pecado de los hombres. Entonces más se resentía la gente y más se rebelaban contra su afirmación de que era el Hijo de Dios. En Juan 3:20 nos dice esta causa, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, la verdad, no se acerca a la luz, a la verdad, para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas, castigadas. Este comportamiento, mis hermanos, es lógico y todos lo entendemos. Si un amigo suyo le dice que algo que ha hecho ha sido un acto despreciable, o sea, hiciste mal esto, ¿usted cómo se siente? Pues se resiente, o sea, a nadie le gusta que le digan y lo señalen de que es pecador o hizo algo malo, aunque sí lo hizo. Pero después de un rato, usted se autoconsuela y dice, pues con el pensamiento de que, pues es la opinión de ¿qué? ¿No? ¿Y quién es él? ¿No? Ay, lo ignoro, sigue la amistad o por ahí ya dejo de ser su amigo y ya lo ignoro totalmente, ¿no? Pero miren, pero si alguien le dice que usted es un pecador, un vil malandro, por así decirlo, digno del juicio de Dios, y añade a eso que le dice, y le dice así en forma personal y directa señalándolo, y el que te dice esto soy yo, el Hijo de Dios. Si le dice de esa manera, pues ahí cambia, ¿verdad? Su reacción natural probablemente sería primero, ¿qué? Ridiculizar, ¿no? La afirmación de que Él es el Hijo de Dios. Y después, en caso de que Él insista, rebelarte contra Él a más no poder, ¿verdad? O sea, no. ¿Por qué? Porque si Él tiene la razón, si Él en verdad es el Hijo de Dios, usted está condenado, porque lo está condenando. Fíjense que el antiguo filósofo y poeta latino Lucrecia hay una obra que él, pues antes estudiaba, ahora pues yo creo que nadie estudia, ¿verdad? Pero bueno. Y él tenía unas teorías realmente que yo antes, decía, pero ahora pues son ridículas, ¿no? Pero miren, él en la introducción a una de sus obras grandes le parecía que demostrar que con la muerte acababa todo, que él decía eso, ¿no? Que no existe una vida posterior, y esto, decía él, a su vez le liberaba, le hacía libre de esperar y temer el castigo por sus pecados en una vida venidera. Fíjense, y él no conocía de Dios. Por tanto, él que se aferraba a sus teorías con un fervor tremendo. Lo mismo le ocurre todavía a mucha gente, ¿verdad que sí? Aceptar la afirmación que Cristo hace de sí mismo, que Él es el Hijo de Dios, lleva de forma inmediata a temer a un Dios santo, un juicio final y un castigo por los pecados. Es eso. Por tanto, deciden y dicen no estar convencidos. No, a mí el cristianismo no me atrae. Porque no le atraerá, por lo que acabo de decir, un Dios santo, un juicio final y un castigo por los pecados. Si vemos el relato bíblico, así pasó con Jesús y conocemos muchos ejemplos. Para Jesús, el llevar a cabo una serie de milagros que fueran pura y simplemente exhibiciones de un poder sobrenatural, ¿verdad?
pues sirvió en primera instancia ¿para qué? Incrementar el temor de la gente, aumentar su resistencia y conducirles a buscar explicaciones alternativas de por qué hacía esas cosas poderosas, esos milagros. De ahí, por tanto, que Dios quiera ganar el corazón humano, no principalmente a través de los milagros de Cristo, sino a través de la cruz. ¿Sí se entiende bien claro ahora por qué? Porque por los milagros mucha gente rechaza eso, como en la época de Jesús. No, espérame, Él dice que es el Hijo de Dios, el Mesías, y si llega a ser, ya nos condenó. A mí me gusta este pecado, yo tengo 3 esposas, pues la mayoría de los líderes religiosos se divorciaba, se casaba, vivía bien mal, eran bien hipócritas y ellos lo sabían, que eran tumbas blanqueadas, por fuera se veían bonitos, pero por dentro estaban llenas de huesos de muertos. Y ellos lo sabían. Entonces no les gustaban. Ay, eso hacía esos milagros y ellos decían, por Belcebú los hace. ¿Se acuerdan que les decía así a Jesús? Le decían que era el mismo Satanás que hacía esos milagros. Por eso el Señor nos conoce. ¿Sí o no nos conoce el Señor? Por eso decían, no, yo amo. ¿Ama el Señor a esos líderes religiosos? Sí. ¿Ama a aquellos que los vituperaron, a sus enemigos que lo bofetearon y lo crucificaron? ¿Los ama? Sí. Por eso la principal manera no fue a través de los milagros, sino a través de su cruz. Cristo mismo experimentó la hostilidad de sus oponentes que estaban enfurecidos por sacar a la luz su pecaminosidad, su pecado. Hace poquito un hermano me dijo, así literal, hermano, a veces me enoja tanto lo que predica. Siento que me lo está diciendo a la cara o tiene algo personal conmigo. Así me dijo. Y yo le dije, mire hermano, al que le quede el saco, pues, se lo tiene que poner, hermano. Yo no tengo nada personal con usted. Que Dios juzgue entre usted y yo. No tengo nada. Se enojó y ya no vino. Causa tristeza, porque no entienden. Juan 8:28 dice así, entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, ¿qué significa levantado el Hijo del Hombre? Crucificado, ¿no? Descargado su furia y enojo con Jesús. Entonces entenderán que yo soy, o sea, que yo soy ¿quién? Dios, Creador, Señor. Y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. A través de la cruz de su Hijo, Dios desmascara, por supuesto, nuestro pecado, su pecado y mi pecado. Le saca la careta. Y no solo eso, mis hermanos, sino que lo exhibe ante los ojos de todo el universo. Tal era la rebelión del corazón humano que si se le daba la oportunidad de conocer a su Dios creador haciéndose carne, no le iba a hacer caso, no lo iba a reconocer, lo iba a rechazar, lo iba a odiar y la humanidad, los seres humanos, nosotros, iba a crucificar y de hecho lo crucificó a su hacedor. Eso era. ¿Dios sabía eso? Claro que lo sabía. A través de la cruz de su Hijo, Dios demuestra también, por supuesto, su santidad inflexible. Inflexible. Es inevitable que el pecado le ofenda. Usted sabe que a Dios el pecado le ofende siempre, ¿no? No 99%, siempre. Siempre le ofende y por eso siempre debe ser castigado. Aunque fuera su propio Hijo unigénito, Él también recibió, sin merecerlo, el castigo que nosotros merecíamos recibir. No hubo, bueno, al final de cuentas ya casi lo iban a crucificar, no. Ni modo que lo crucifique a mi hijo. Ya aquí lo perdono, mando un ejército de ángeles, lo salva y se acabó. Ya está, ya se hizo parte del pago. No escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra.
De forma simultánea y por encima de todo lo demás, a través de la muerte de su Hijo, Dios abre su corazón a todas las criaturas. Aunque hemos sido engañados por Satanás y el pecado nos ha convertido en enemigos de Dios, Dios permaneció fiel a sus criaturas, a nosotros. Nos amó con un amor tal que solo un creador podría tener por sus criaturas. No desea que ninguna de ellas perezca, sino que sean conducidas al arrepentimiento, para que no mueran por el castigo que merece su pecado. Sufre Él mismo ese castigo al precio de los sufrimientos de su Hijo divino. Y así tiene la libertad con toda justicia de ofrecerles a todos una redención completa y eterna y válida, mis hermanos. El diablo ya no nos puede acusar. ¿Se fija usted? Porque si hubiese Cristo no muerto en la cruz y bueno, yo soy Dios y hago lo que quiero, así que los voy a salvar porque yo los amo y nos ama, pero no voy a morir en la cruz. No, son unos latigazos y ya. Entonces, ¿qué hubiese pasado? El diablo, pues sí, tendría él argumentos para seguir acusándonos. Qué increíble, ¿no? La cruz proclama que Dios anhela que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que descubran cómo es Dios verdaderamente, cuál es la postura y los sentimientos de su corazón hacia nosotros. Y para demostrarle al mundo cómo es el corazón del Padre, el Hijo se da a sí mismo por rescate de todos, para hacer posible que se cumpla lo que el amor de Dios anhela. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Y veamos lo que el corazón de Dios anhela. Y dice así la palabra de Dios en la Reina Valera actualizada: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos, todos, y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Vieron cómo lo enlaza? En la verdad que ahora estamos aprendiendo y conociendo el corazón de Dios. ¿Cómo lo enlaza con ser salvos? Dios quiere que todos seamos salvos y que lleguemos al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Su perfecto amor echa fuera así todo temor, mis hermanos. Primera de Juan 4:18 para los que anotan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Vieron el temor al castigo? El temor a lo que vendrá, el temor a la paga del pecado, a la muerte, el temor a la muerte segunda, al infierno. Todo ese temor se fue cuando conocimos el verdadero corazón de Dios, mis hermanos. Sin conocer el corazón de Dios, esa fe está muy endeble, en una cuerda floja. Dice así: porque el temor conlleva castigo. ¿Vieron? Pues como estaban miedosos, ¿no? de Jesús, porque decía que era el Hijo de Dios, y si era cierto, pues sí, los condenaba. El temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no ha entendido el amor de Dios, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Cuando conocemos el corazón de Dios, ese Dios que murió por mí en la cruz, ese amor echa fuera el temor de la muerte, el castigo al pecado y a la eternidad, alejados, fuera de la casa de Dios. La cruz de Cristo es así, la más plena expresión del amor de Dios que ha habido y habrá jamás, mis hermanos. Esa es la cruz de Dios. Esa es la evidencia más importante y fundamental que tenemos nosotros los cristianos en Cristo, en nuestra fe. Ni una ni todas las maravillas del cielo expresarán el amor de Dios de una forma más completa que el haber
ofrecido a su Hijo en el Calvario. En ese sentido, este es el último mensaje de Dios. No tiene nada más poderoso o más glorioso con lo que conseguir nuestra fe y nuestro amor. O sea, argumentos mejor que la cruz, ¿cuál hay? No hay. Les voy a mostrar un video. Si el hermano lo tiene preparado, perdón, le tiene que avisar desde antes, pero ni le avisé. ¿Está bien? Está bien. Pues estamos hablando que este es el último mensaje de Dios. Que no hay otra forma más gloriosa, más poderosa con lo que conseguir nuestra fe, ¿verdad? Y nuestro amor. Con lo cual Él nos dice, así tú me vas a poder amar. Por este sacrificio que Él hizo en la cruz. Yo sé que a algunos no les gusta ver tanta sangre, pero bueno, tengamos en cuenta de que como esta película realmente, pues dicen los expertos que no se mostró al 100% la magnitud, ¿no?, del sufrimiento de Jesús. Pero sabemos que si nos olvidamos de esta cruz, nuestra fe y nuestro amor a Dios van a tener fundamentos no tan sólidos. La cuestión aquí es si podemos reconocer el amor de Dios cuando lo vemos. ¿Podemos reconocer este amor en la cruz del Señor? ¿Lo podemos hacer? Dice la palabra de Dios que realmente Él fue molido para que nosotros obtengamos salvación. Hasta ahí está bien, mi hermano. Gracias. Las ovejas, que siempre Él nos hace la analogía que somos ovejas, ¿verdad? Las ovejas son criaturas humildes y ellos pueden reconocer, las ovejitas pueden reconocer por instinto el amor y el cuidado de un pastor genuino cuando se encuentran con ese pastor. El Señor nos dijo bien claro, mis hermanos, yo soy el buen pastor. Así dijo el Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. En esto hemos conocido el amor, dice el apóstol Juan, después de haber vivido en primera persona todo lo que vio de Jesús. Ese era el apóstol Juan que estaba en la cruz. El discípulo amado, dicen. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Y repite el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted conoce el amor de Dios, el corazón de Dios? Porque Él dice, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Juan 10:14 al 17. La cuestión, por tanto, y terminamos, es la siguiente, mis hermanos. ¿Es este Jesús crucificado y muerto en la cruz por nosotros, según lo que dicen los evangelios, el Hijo de Dios? Ya hemos visto y analizado un poco de la mucha evidencia que hay. Se trata de algo único, mis hermanos. Nosotros estamos no en una religión, sino en esta relación única y particular que el Dios Todopoderoso y Creador quiere con nosotros, con usted, de una manera única y especial y personal. Ningún otro líder religioso, póngalo así, o fundador de cualquier otra religión,
se aparecerá ante usted y ante mí, dirigiéndose directamente a nuestro corazón y nos dirá: yo soy tu creador. Y porque soy tu creador, te amo como lo que eres, a pesar de tu pecado. Y la evidencia es esta: yo personalmente morí por ti. ¿Qué otro líder religioso hay que pueda decir eso? Nadie, no, todos al contrario nos piden que moramos por ellos, ¿verdad? Es lo contrario. La afirmación de Cristo es tan asombrosa, ¿no? Tan impactante. Por eso hemos creído. Pero aún hay una mayor evidencia, y esto va para la siguiente semana: su resurrección de los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy nos has instruido, Padre. Hemos hablado de los muchos milagros, señales, Padre, semeion, que señalan a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Pero eso nos señalan que hay un Dios que se encarnó, que se hizo hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Pero ¿cómo conocer más allá de eso tu corazón, Señor? Sin ver la cruz, que Él se hizo hombre, pero completó la obra en obediencia. No se echó para atrás, sino siguió adelante y dijo: que se haga tu voluntad y no la mía, porque somos uno y nuestro amor hacia nuestra creación es infinita, es un amor ágape, y por eso puedo morir y dar mi vida por las ovejas. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, este amor inagotable, inexplicable, tan hermoso. Te doy gracias, Señor, porque te hemos conocido, pero no a un nivel intelectual, sino hemos conocido tu corazón, Padre, tu corazón que nos ama de una manera tan grande y tan hermosa y tan increíble, que también podemos ahora amarte y estar aquí creyendo en que tú eres el Hijo de Dios también, y que tu sacrificio no fue en vano, porque aquí estamos, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les edifique y bendiga a su hermano.